De previo, quisiera identificarme. Me llamo Enrique Mendoza Osuna, soy maestro jubilado de la Universidad de Sonora. Estuve por 41 años impartiendo cátedra, llevando como principales materias el derecho romano y la filosofía del derecho. Eh, yo he querido, pues por supuesto que para poder hablar yo de filosofía del derecho, en primer término tuve que saber qué es la filosofía en general. Y sí, hemos estudiado un poco de lo que es la filosofía en general, pero yo pretendo, repito, dar una síntesis o unas cápsulas, digamos, de conocimiento de algo que es amplísimo. Por ejemplo, yo quiero hablar de los ordenamientos normativos que regulan la conducta humana, que son 4. Tenemos en primer término a la moral, porque este aparece en primer término de manera cronológica, ¿verdad? También quiero hablar del derecho, que aparece después de la moral, y también quiero hablar de la religión, pero de los fundamentos. No pretendo hablar de la religión hablando de una teología de un teísmo, nada de eso, ¿verdad? Vamos a hablar de los fundamentos de la religión exclusivamente, pero también quiero que hablemos de los convencionalismos sociales que traen aparejados estos convencionalismos, que son reglas, trae las reglas del buen trato y del buen quehacer. Esta distinción entre el carácter interno y externo de la conducta humana no es nada nuevo. Ya viene desde Platón y de Aristóteles, que decían que la propia conducta, el carácter humano, presenta esa división de lo que es lo interno y lo que es lo externo. A manera de ejemplo, podemos decir que la moral y que la religión rigen el mundo interno del individuo, en tanto que el derecho y los convencionalismos sociales regulan la conducta externa. Acabo de decir que cronológicamente, como ordenamiento normativo que regula la conducta humana, está la moral. Sí, definitivamente la moral, porque gracias a la moral es posible en la actualidad que nos pongamos en contacto los humanos unos con los otros, que intercambiemos ideas y que juntos progresemos en este mundo. La moral se refiere al aspecto interno de manera plena y total. Y decimos que es el primer ordenamiento normativo porque es el que nos está diciendo que debemos respetar al prójimo. Si no hubiera habido respeto al prójimo en aquellas épocas históricas, pues no hubiera sido posible que los humanos nos uniéramos o nos juntáramos. En primer término, y con el afán de defendernos de los animales o de otras tribus, pues el hombre se reunió en hordas y que eran transeúntes, eran peregrinos, ¿verdad? Por la faz de la tierra, para encontrar frutos o allegarse las carnes necesarias para su alimentación. Después el hombre se juntó con una especie ya de gobierno establecido que estaba guiado por un solo individuo al cual le llamábamos el chamán. Este chamán era quien ejercía la fuerza, era quien interpretaba los fenómenos de la naturaleza y era quien admitía o excluía a miembros de aquel clan o de aquella horda atendiendo a su valentía. De esta manera, pues, vamos a hablar de lo que es la moral, pero también vamos a hablar del derecho. El derecho, pues, que regula la conducta externa del individuo. Hay normas que tratan de las relaciones entre individuos, que es el derecho civil, pero también tenemos al derecho penal, que trata, yo siempre he dicho, el aspecto sucio del derecho, como es el robo, la violación y todos los delitos que se contienen, ¿verdad? Pero pues vamos a hacer eso de una manera posterior. Mientras tanto, estoy dando a ustedes cuál va a ser el recorrido de mi plática durante algunos videos que pretendo realizar posteriormente. También está la religión.
está la religión eh, que guía nuestra conducta interna. ¿Con qué propósito? Con alcanzar la divinidad, con alcanzar la santidad, con la tentativa de ser buenos para alcanzar lo que es la gloria o el paraíso. Pero eso lo vamos a dar más detalladamente en forma posterior. También tenemos los convencionalismos sociales, que son reglas de conducta externa del individuo, el buen trato, la caballerosidad y tantos términos que podemos emplear para demostrar la bonomía del individuo. También están las reglas del buen trato y las reglas del buen quehacer. Las normas, las reglas, las recetas de cocina son reglas culinarias que uno tiene que seguir paso a paso para poder alcanzar pues un buen resultado con la obra que estemos realizando, ya sea como carpinteros, bueno, como cualquier individuo que se dedica a un oficio. Esos ordenamientos normativos tienen algunas sanciones. Vamos a decir que la moral tiene una sanción. Para el hombre de conciencia, la moral es totalmente importante, porque el hombre que es consciente puede regular su conducta analizándola. Si hizo alguna situación que él considera que es negativa o mala, por sí mismo la va a regular. ¿Por qué? Porque su conciencia lo va a ordenar. También hay que decir que a manera de castigo, la moral es impunidad, porque nadie puede castigarte por un acto inmoral. Es cierto que hay reglas de policía que establecen algunas situaciones que pueden ser incómodas para los demás y que sí las castiga, pero de una manera totalmente administrativa. No interviene lo criminal, no interviene lo penal, es simplemente administrativo. Entonces, al hombre que de conciencia sí lo castiga si con su conciencia sí ha actuado en contra de los principios morales. En cambio, el derecho es tremendo. ¿Por qué? Porque el derecho se va directamente a tu persona o se va a tus bienes. Ante cualquier error, ante cualquier incumplimiento de la norma jurídica, te puede suceder que puedas ir a la cárcel o que se vayan sobre tus bienes y te dejen sin nada. En el aspecto de los convencionalismos sociales, pues es una cosa también muy diferente, porque ahí si tú no cumples con los convencionalismos sociales, ¿qué te vas a acarrear? Te vas a acarrear el repudio de la gente. Ahora, en cuanto a las reglas del buen trato y del buen quehacer, ¿qué pasa si no las cumples? Pues no logras lo que pretendes. Yo, por ejemplo, no puedo hacer un pate de foie, hablando de cocina, ¿verdad? Si no tengo hígados de pato o de ganso. De modo pues que yo no puedo hacer un pate de riñón, perdón, con hígados de gallina o de otro tipo de animal. Tiene que ser por fuerza ganso o pato. Entonces, de esa manera estamos hablando de que la persona que no cumpla con sus convencionalismos sociales sufre el repudio de la gente, o si pretende, atendiendo a las reglas del buen trato y del buen quehacer, si no las realiza en forma de vida, el resultado no va a ser el querido o que debiera de ser. No me fui en orden respecto de los castigos o de las sanciones que se pueden recibir, porque me brinqué del derecho a los convencionalismos sociales sin tomar en consideración la religión. Yo creo que la religión tiene una de las sanciones más terribles que puede haber. ¿Por qué? Pues porque no te permite ningún tipo de defensa. ¿Por qué? Porque va a castigar a tu alma. No hay enmienda, ¿verdad? No hay manera de enmendarte. ¿Qué va a pasar si tú no le das cumplimiento a los principios religiosos? Pues te vas a ir al fuego eterno. Pero si les das cumplimiento, te vas a ir a la contemplación divina por siempre. De modo pues que los ordenamientos normativos que regulan nuestra conducta, todos ellos tienen algún tipo de sanción. La moral
tu conciencia. El derecho, tu cuerpo o tus bienes. La religión, el castigo o a tu alma en caso de mal comportamiento. Y los convencionalismos sociales, el repudio de la gente. Y en cuanto a las reglas del buen trato y del buen quehacer, pues la obra que puedas realizar, si no cumples con la normatividad establecida para la realización de esas situaciones, pues va a haber un fracaso. En un próximo video, pues vamos a abordar a la moral. Posteriormente, en otros videos hablaremos del derecho, también hablaremos de la religión y también hablaremos de una manera muy minuciosa de los convencionalismos sociales y de los otros ordenamientos normativos también.